Continuamos con ustedes aquí en Calama Televisión, compartiendo esta noche a través de la señal 13 de BTR y las redes sociales de nuestro canal. Rafael Araoz, el jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, anunció que mañana se van a agregar 30.000 nuevos casos a las estadísticas de personas infectadas, portadoras de COVID-19. Este proceso de aumentar las cifras de un día para otro en 30.000 nuevos contagios, sin duda ha llamado mucho la atención. ¿Y quién ha investigado celosamente desde Nueva York? Es la periodista Alejandra Matus, a quien le agradecemos este contacto desde tan lejos. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Alejandra, en su investigación que hemos podido seguir, usted manifestaba que las cifras que estaba informando el Ministerio de Salud no correspondían necesariamente con las que el mismo Ministerio de Salud estaba informando a la OMS. ¿Es este ajuste que anunció Rafael Araoz la corrección a ese error de las cifras en su investigación? No, porque primero hay que establecer varios distintos áreas donde ha habido problemas con los datos del Ministerio de Salud. Una área son el número de test entregados y los casos positivos, por ejemplo, los casos recuperados. Otra área son el número de fallecidos, que es donde yo he hecho la investigación. Y otra área son los casos activos, que un porcentaje de los resultados que han salido positivos, un porcentaje de ellos son los que se consideran activos todavía contagiantes. En las tres áreas, el gobierno desde un comienzo ha tenido problemas para mantener consistencia en la información. Este agregado hoy día de 31.000 casos positivos, no necesariamente todos activos, porque se distribuyen en el tiempo hacia atrás, revelan que, por ejemplo, en algún momento del pasado, cuando se nos informaba, por decir algo, ¿no? Si se informaban 5.000 casos activos, a lo mejor en ese momento eran 7.000, 8.000, respecto de los propios datos que tiene el MinSal. Esto sin considerar el retraso en las entregas de test, sin considerar que más allá de cualquier posibilidad de testeo, todos los expertos consideran que siempre el testeo es un reporte de 1/3 o 1/5 de los infectados reales. Hay, digamos, distintas estimaciones que consideran que en este momento en Chile hay alrededor de 100.000 casos activos en el presente, más allá de las cifras que ha entregado el Ministerio. En su investigación que hemos podido seguir, este conteo del gobierno y esta forma de llevar la cuenta con respecto a los contagiados se perdió en el momento que fue imposible entregar la trazabilidad de los casos. Sí, la trazabilidad, para que la gente tenga conocimiento de qué se llama trazabilidad. Trazabilidad significa que la autoridad puede saber cuando hay una persona infectada exactamente de quién se infectó y puede, por lo tanto, hacer una investigación sanitaria y averiguar los lugares donde esas personas estuvieron, contactar a esas personas y aislarlas, tengan o no tengan síntomas. Eso es lo que se considera como trazabilidad. Y es la estrategia que tiene más efecto al comienzo de la pandemia, cuando uno tiene pocos casos y puede ir detrás de ellos, y si logra identificarlos y identificar a las personas con que se han contactado y aislar a esas personas, puede detener la velocidad de transmisión y muchas veces, digamos, si esto se hace de manera sostenida y eficiente, puede detener los contagios, como ocurrió en Corea del Sur. Pero cuando uno ya no sabe, cuando le llega a una persona con síntomas y se le hace el PCR positivo y esa persona no sabe dónde se contagió, quiere decir que hay personas que están contagiando allá afuera y que no se sabe quiénes son.
y no es posible identificarlas porque no se puede adivinar, a menos que uno pudiera en un momento determinado hacerle el test a todos los chilenos de un sopetón, cosa que es imposible. Ese es el momento en que se pierde la trazabilidad, y en Chile la trazabilidad se perdió más o menos a mediados de abril. A mediados de abril ya se informaba, por lo menos de la mitad de casos positivos, la mitad no se sabía cómo se habían contagiado. Y es importante seguir tratando de hacerlo para detener la velocidad de contagio, pero en este punto, cuando ya se perdió la trazabilidad, lo único posible y razonable de hacer son las cuarentenas estrictas. Porque como yo no sé quién está contagiado y quién no, la única manera de detener el avance de la epidemia es que el máximo de personas se queden en sus casas y, por supuesto, tomar medidas para que las personas que por razones socioeconómicas no se puedan quedar tengan el apoyo necesario para hacerlo. Según las estadísticas, en mayo del año 2020 fallecieron 11.515 personas. En comparación con años anteriores, a lo menos hay 1.714 más fallecidos en nuestro país. ¿Se puede atribuir que estos fallecidos tienen que ver necesariamente con COVID-19 o enfermedades respiratorias? Este aumento evidente de 1.714 fallecidos comparando comparando el mismo mes en distintos años. Claro, la investigación, que esa es la investigación que yo he realizado respecto de lo que se llama exceso de muertes, compara los fallecidos de un periodo con pandemia o periodos con crisis en Chile a partir del 2 de marzo con el mismo periodo, un promedio del mismo periodo en tiempos normales. Y eso se llama las muertes esperadas. Se espera que en marzo fallezca alrededor de X número de personas. Los números que están por sobre esa cantidad se considera el exceso de muertes, y es un número que se está investigando en los distintos países porque es mucho más preciso respecto del impacto de la pandemia que lo que los gobiernos logran contabilizar y reportar. Entonces, por ejemplo, en Chile, entre marzo y abril tenía un exceso de muertes de 11%, lo que significa que lo que significa que desde el punto de vista estadístico es significativo y está muy por sobre lo esperado. Además, esas muertes se concentraban en personas de mayor edad y en ciertas comunas también. Eso refleja, según los parámetros de los centros que hacen estos estudios, que ese número en exceso es consecuencia directa o indirecta del COVID. ¿Cuál es la directa? Casos de COVID no reportados por el gobierno, e indirecta, gente que, por ejemplo, tenía enfermedades crónicas y que no se pudo atender y falleció porque los servicios de salud están colapsados o concentrados en la epidemia. Entonces, sin embargo, el mayor porcentaje es de subreporte. El mayor caso, y esto se podrá saber después más adelante viendo las causas de muerte específicas, pero el subreporte en Chile se puede medir de esa manera, y también se puede medir porque en Chile hasta la salida del ministro Mañalich solo contaba fallecidos en hospitales con COVID positivo, o sea, con un test PCR positivo. Antes del 1 de junio. Antes del 1 de junio. No, hasta que salió, si esto no varió. Lo único que varió es que después sumaron casos que el PCR llegaba después. Estaba pendiente. Pero solo se cuentan a las personas que fallecen en los hospitales antes del 1 de junio, solo si el PCR había llegado antes del fallecimiento, por lo tanto era un subgrupo de los fallecidos COVID en hospital. Después se agregaron esos 653 casos que eran personas que también fallecieron en el hospital, también con PCR, pero que PCR llegaba después. Esos casos antes tampoco se contaban. Pero el mayor subreporte en Chile está en las muertes domiciliarias, donde por regla general no se hace test PCR. Así es.
y por lo tanto, y esos casos no están conectados con los servicios sanitarios necesariamente, con los servicios de salud, a menos que haya sido un paciente que se atendió en un servicio de salud. Y que tuvo, por ejemplo, se le hicieron un PCR, lo mandaron para la casa y falleció, esa persona puede estar contabilizada. Pero las personas que se enferman y fallecen en sus casas que no fueron testeadas, tampoco son testeadas después que fallecen, y ahí hay por lo menos un 40% de subreporte del número de fallecidos. Tampoco se han contado sistemáticamente las personas que fallecen en los hogares de ancianos, cárceles y calles, que representan normalmente en Chile otro 10% de las personas que fallecen normalmente. La periodista del Mercurio de Calama, Catherine Joffre, publicó hace un par de días que el trabajo que había hecho de periodístico, siguiendo los casos con las funerarias, con fuentes del hospital, cifraba el caso en 54 muertos en Calama. Sin embargo, hasta el día de hoy, el gobierno solo reconoce 34. Lo contextualizo. Hemos hablado de cifra de país. ¿Existe algún tipo de análisis o cifra del detalle regional o por comuna de lo que está ocurriendo? Porque solo aquí en Calama, la investigación de Catherine Joffre demuestra que hay a lo menos 20 fallecidos más de los que está informando el gobierno. Claro, y eso me imagino que serán los fallecidos a los que se les puso COVID en alguna parte del diagnóstico, porque también son subreportes casos que, teniendo la sintomatología, a veces son catalogados simplemente como paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria aguda, y no se le pone el diagnóstico, a veces porque los médicos no se atreven a poner el diagnóstico si no han tenido un test PCR positivo. Sí, ese dato que ella recoge es muy coincidente con las investigaciones que he hecho yo y otras personas sobre el exceso de muerte. Una de las regiones con mayor exceso de muertes es la segunda región. Lamentablemente no siempre hay información detallada por comuna, pero sí Antofagasta es una de las regiones con mayor exceso de muerte y exceso de muerte de manera significativa, muy encima del promedio nacional. Hace algunas semanas, Bloomberg decía que Chile era un ejemplo de cómo se ha manejado la pandemia. Sin embargo, en el día de hoy los indica como una de las peores tasas de contagios en el mundo. ¿Aquí influyó la nueva normalidad, el retorno seguro, el cafecito que alguna vez se nos invitó? Yo creo que influyeron varias cosas. El gobierno siempre adoptó políticas flexibles, porosas y con un discurso, diríamos, cambiante en el tiempo, que llevó a la población probablemente a distender su adhesión a las cuarentenas cuando se dictaban. Hay muchos lugares donde tampoco se dictaban siquiera estas cuarentenas, o las cuarentenas se dictaron tarde, o se dictaba una cuarentena y se levantaba al poco tiempo, sin considerar que las cuarentenas, para que sean efectivas, tienen que ser sostenidas en el tiempo. Son medidas preventivas, no curativas. No es como un switch de la luz que uno puede estar prendiendo y apagando, digamos. Es un proceso lento que tiene efecto hacia el futuro, pero no hacia el pasado. Entonces, cuando yo me demoro mucho en dictar una cuarentena, el efecto de los contagios que ya ocurrieron en ese periodo de flexibilidad son los que vienen a inundar al sistema de salud en el presente. Si yo dicto una cuarentena hoy día, el efecto de esa cuarentena se va a ver en 2-3 semanas más. Y a mí me parece que en ese sentido, más allá de las declaraciones públicas, las políticas públicas que se adoptaron fueron demasiado optimistas. En su momento. A propósito de eso, y para terminar este contacto con Alejandra Matu desde Nueva York, ¿tiene que ver aquí el relato político? Me explico. Después del estallido social, muchos analistas dijeron de que el buen manejo de la pandemia podría reportarle al gobierno alguna especie de tregua con respecto a lo que había ocurrido en el país. Sin embargo, con la salida del ministro Mañalich y todo lo que ha ocurrido con el manejo de las cifras
¿Es sostenible el relato del gobierno que nos dice que éramos el país mejor preparado, el que teníamos mejores cifras, o definitivamente aquí tiene que haber un cambio del relato político? Lo que pasa es que un relato político, para ser efectivo, tiene que tener una correspondencia con la realidad. El relato no reemplaza la realidad. Y a mí me parece que si uno mira los liderazgos que han tenido más éxito, medido el éxito como el apoyo de sus ciudadanos, han sido los liderazgos honestos, como el alemán o como el del gobernador de Nueva York, que con toda honestidad le decían a la población: vamos a tener que dictar cuarentena porque perdimos la trazabilidad. No son los liderazgos que se muestran winner los que tienen más apoyo, sino que los liderazgos que reconocen las limitaciones y piden el sacrificio de hacer cuarentenas a sus comunidades sobre la base de esas limitaciones. Son liderazgos que demuestran que están haciendo lo máximo posible para cuidar la salud, pero que se hacen cargo también de los problemas y las limitaciones. Tener un relato excesivamente triunfalista no solamente hace que la gente se relaje más respecto de las medidas, sino que también se revierte en contra cuando la realidad demuestra que ese relato no tenía sustento. Perfecto. Queremos agradecer a Alejandra Matus, periodista, investigadora, y que tiene un vínculo con Calama. Entendemos que estudió aquí en Calama hace algunos años en el Liceo Francisco de Aguirre, entiendo, ¿no? Hace bastantes años, pero sí, viví en Calama, estudié en el liceo en ese minuto B8 y tengo todavía muchos amigos y mucha gente querida en Calama, así que para mí siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Muchas gracias, Alejandra, que esté muy bien. Agradecido de su tiempo. Gracias a ti. Que esté muy bien. La conversación con la periodista Alejandra Matus desde Nueva York, con importantes datos que dicen relación con el manejo de las cifras del gobierno. Según lo que se informó el día de hoy, mañana 30.000 casos van a ser aumentados a la estadística que ha presentado el gobierno durante las últimas semanas. Así lo expresó Rafael Araoz, jefe de epidemiología del MinSal. Vamos a ver qué va a ocurrir con este aumento de cifras y también particularmente con lo que nuestros amigos televidentes nos preguntan, esto de que un día aparece muy abultado una cifra, después los contagios bajan bruscamente, después vuelve a subir. Entonces es importante conocer a quién ha investigado todo lo que ha ocurrido en Chile durante la pandemia. De esta manera terminamos la edición de Calama Noticias, una edición especial extendida con la periodista Alejandra Matus desde Nueva York. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 21:30 horas. Con el auspicio de el apoyo de BTR, hemos presentado Calama Noticias.